noches. Os doy las gracias por vuestra presencia y también quiero dar las gracias a la gente que ha organizado ese acto, el colectivo de jóvenes alternativos. Hoy día es muy difícil hablar porque la libertad de expresión o la libertad de opinión está muy perseguida. Nosotros, cuando los jóvenes se han puesto en contacto con nosotros, pues nos dio ánimos para venir aquí y explicar lo que está pasando en la zona del Próximo Oriente, en la zona de Palestina, en la zona de Siria, lo que está pasando en el mundo árabe, especialmente donde vemos que hay tergiversación de las cosas, donde hay mucha falacia por parte del imperialismo, por parte de Occidente, utilizando un poder mediático que está al servicio del capital. Es decir, para nosotros es muy interesante explicar en nuestra zona y decir las cosas como son y explicar en nuestra opinión. Porque ahora están dando, por ejemplo, no sé si habéis oído, yo sigo la prensa española, y decían que ayer hubo un ataque masivo por parte de Rusia contra la población civil en Alepo. Y resulta que la población, según la prensa nuestra, fue atacada por la aviación norteamericana. Porque aquí las noticias también se dan como quiere cada uno, y aparte lo que se pretende siempre con este poder mediático es criminalizar la lucha de los pueblos. Eso lo pretenden, y hay cosas que han sacado fotos, decía la prensa occidental, que era de Siria, y resulta son fotos tomadas en el año 2003 en Irak. Hay un periodista o un fotógrafo italiano que dice, esas fotos son mías, no tienen nada que ver con Siria. Aunque la barbarie existe en Siria como en Irak, porque Occidente nos llevó a la democracia, a Irak, los famosos 4 que nadie los llevaba ante los tribunales, hicieron una guerra contra un pueblo que es el pueblo iraquí, que dejó más de 1 millón de muertos y más de 150 dictaduras que hay en Irak. Y también ha dejado el núcleo del nacimiento del llamado Estado Islámico. Es decir, ¿qué tiene que ver este llamado yihadismo, o nosotros lo que llamamos en árabe Daesh? ¿Qué tiene que ver esto con el Islam? Pero ¿qué tiene que ver con la intervención occidental imperialista en la zona? Que tiene que ver mucho en esto. Y eso a lo largo de la conferencia lo puedo tocar o lo dejamos para preguntas más adelante. Hablando del tema, el Occidente, que vive hoy una crisis, el capitalismo vive una crisis salvaje, una crisis en lo económico, en lo social, en lo político, hasta en lo moral. ¿A qué recurre? Recurre a las guerras, recurre a la destrucción para poder intentar salir de esa crisis que ha metido a la población. Porque hoy lo que vemos, hay algunos analistas que dicen que las riquezas las tiene el 1% y el 99% no tienen nada. Otro analista palestino dice que el 4% tiene todo y el 96% no tiene nada. Entre una cosa y otra, la mayoría absoluta son los que no tenemos nada, son los trabajadores, los explotados, los machacados, es decir, los campesinos. Es decir, esto es lo que están sufriendo, lo que está pasando. Como en Occidente nosotros estamos sufriendo directamente una aniquilación, otros están sufriendo los recortes, otros están sufriendo agresiones por todas partes. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hoy día la violación de derechos humanos solamente está en Venezuela. Arabia Saudí no viola los derechos humanos. Hay que luchar por la democracia. Eligen a un presidente latinoamericano, se llama Macri, y la primera medida es atacar a Venezuela. La segunda medida, recortes a los trabajadores argentinos. Es decir, es un plan infernal donde vemos hay una alianza de, según nuestro análisis, hay 2 campos, el campo de los pueblos y el campo imperialista, sionista, israelí y gobiernos reaccionarios árabes. No olvidemos
a los gobiernos reaccionarios árabes. Los gobiernos reaccionarios árabes son el fiel servidor de estas grandes potencias, son servidores de este capital tan salvaje que estamos hablando. Y nosotros en el mundo árabe no estamos tan locos o no sabemos vivir en paz, todo lo contrario. Nosotros tenemos una civilización muy antigua, tenemos una cultura muy alta, tenemos una historia de lucha que nos avala lo que estamos diciendo, y de aquí la lucha. Yo me acuerdo, tuvimos una huelga general en 1936, una huelga general en todo el territorio nacional palestino. Esta huelga general duró 6 meses. ¿Qué país puede soportar una huelga general de 6 meses? Lo hemos conseguido, gracias a la solidaridad interna de la gente, entre el campesinado, los trabajadores y la gente que vivía en las ciudades, y entre los del pueblo. Entonces había una solidaridad interna muy importante. Para entender lo que está pasando en Oriente Medio, hemos hablado de la política imperialista, es decir, las guerras. No voy a hablar del historial de ocupación de África, de Asia, de América, etc., pero voy a centrarme en la zona de Oriente Medio. Nosotros toda la vida hemos vivido, no diría en paz, pero la población palestina sí vivía entre sí en paz. Nunca había enfrentamiento entre judíos, cristianos o musulmanes. Nunca ha habido este enfrentamiento. Nunca. Todos lo que hemos sufrido por agresiones del exterior. Los llamados cruzados, los romanos, los bárbaros. Siempre agresión a aquella tierra. No sé qué tiene aquella tierra, pero siempre es atacada y ocupada. Y llegamos a 1917, durante la Primera Guerra Mundial, ocupa nuestra tierra, todo el Próximo Oriente, las potencias de Gran Bretaña y Francia. En ese momento, lo vuelvo a decir, que toda la población nuestra vivía en paz. Yo no soy antijudío, porque puedo ser judío perfectamente, porque es una religión, no es una identidad nacional. No soy antisemita, soy semita. ¿Por qué explico esto? Porque es que pretenden el Estado fascista criminal de Israel, todo el que lo critica es antisemita, todo el que le critica es antijudío. Es una falacia, y además acobardan, con este planteamiento los israelíes, acobardan hasta políticos de aquí, de este Estado, políticos del país valenciano, la Comunidad Valenciana. Yo conozco dirigentes de la zona valenciana, se han acobardado y se han puesto de rodillas ante las exigencias del embajador israelí. Entonces, ¿quién dirige esta operación en aquellos momentos? Dos factores. Porque en aquellos momentos, en 1917, intentan dividir toda la zona nuestra entre Francia y Gran Bretaña. Francia, por eso se entiende ahora mismo las posesiones francesas hacia el Líbano, hacia Siria, porque Hollande, el presidente Hollande, está en una postura, yo me atrevo a decirle hasta fascista, en el tema relacionado con Siria, porque no quiere más que intervención militar. Otra cuestión de derechos humanos no interesa. Y los británicos hacen una cosa, llegan a un acuerdo con el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento ideológico equivalente al fascismo y equivalente al nazismo. Hay una resolución de Naciones Unidas, la 3379, donde dice, sionismo es igual que racismo. Igual que racismo. Eso es el sionismo. Entonces, los sionistas, cuando hacen su congreso en 1897 en Basilea, deciden colonizar Palestina. Entonces, colaboración entre los ocupantes británico-inglés y entre el movimiento sionista, que es un movimiento en aquellos momentos era solamente europeo. Cogen los británicos, regalan Palestina a través de la declaración de Balfour de 1917 para hacer un Estado, entre comillas, judíos, para todos los judíos del mundo en Palestina.
Entonces, el mito para esta gente era tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Pero ¿cómo? Es decir, para mí mi guía es Marx, y Marx es de origen judío, pero que el problema del judaísmo no se resuelve por ahí, o el problema del cristianismo o del islam. Es decir, ocupar un país, asesinar a su población y decir ya tenemos la solución del judaísmo. Eso es una barbaridad, y eso es lo que hizo con nosotros en aquellos momentos Occidente. Cogen los británicos y regalan nuestra tierra, e iniciamos nosotros la lucha. Es decir, nosotros no regalamos nuestra tierra, hemos estado en la lucha desde 1922, 1929, y hemos perdido mucha gente. Hicimos una revolución en 1936, duró esta revolución a raíz de esa huelga general 3 años. Hemos fracasado por muchos motivos, pero también por la potencia occidental que había allí, que es Bretaña, cuando el momento que venía a dar. Entonces, en 1948 se fabrica el Estado de Israel. ¿Por qué digo se fabrica? En primer lugar, las Naciones Unidas, hay una cosa que ha hecho que no ha respetado los principios. Naciones Unidas no puede decidir por el pueblo palestino. No nos dieron la alternativa de decidir nuestro punto de vista en lo que opinamos. Nos han tratado como una mercancía. Y luego dividen nuestra tierra sin consultarnos. Si yo pertenezco a ese pueblo, ¿por qué me arrancan de ese pueblo? Que no existo. Y eso es lo que han hecho con el pueblo palestino. Coger el pueblo palestino, trocearlo. Y de aquí se crea el problema palestino en 1948, y hay 3 problemas. La fabricación del Estado de Israel. ¿Por qué digo la fabricación? Porque yo hablo en todos los medios y lo dejo muy claro. Porque algunos quieren dar que Israel es un Estado natural. No, Israel es un Estado fabricado, existen allí y hace una labor. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Qué narices hace ese Estado fabricado de Israel en Eurovisión? Si pertenece a Asia, a Palestina. O en la UEFA de fútbol. ¿Qué pinta? Porque hay intereses. Porque hay una cláusula democrática en la Unión Europea que dice que cuando un Estado no respeta el derecho internacional, hay que sancionarlo. La Unión Europea lo mima. Ahora están enfrentados pero ese enfrentamiento es entre amantes, no es un enfrentamiento entre 2 posiciones políticas reales. Y eso es lo que hay en las canciones entre Israel y... Porque yo no conozco ningún presidente europeo que ha condenado el Estado de Israel. Todo lo contrario. Critican o dicen, hay que tomar otras medidas. Lo estamos viendo hoy día en la tercera intifada. Nosotros le hemos reclamado la tercera intifada a pesar de mucha gente reaccionaria, sea árabe o sea palestina o sea a nivel internacional. La tercera intifada es la única vía de poder defender nuestros intereses en ese momento. Porque estamos en el matadero realmente. Y ahora hablaré de la tercera intifada porque pasan hechos que no se puede entender porque el mundo está mirando para otra parte. Entonces se fabrica el Estado de Israel y nos crea a nosotros 3 problemas. El primer problema, y no se habla nunca de él, el problema de los refugiados palestinos. Vivimos en el exilio más de 6 millones de refugiados. Somos una moneda que nos castigan cuando quieren, asesinan de nosotros gente cuando quieren. Por ejemplo, decenas de miles de refugiados palestinos fueron asesinados y nadie dice nada. Yo me acuerdo de mi experiencia en los campamentos del Líbano, de refugiados del Líbano, pues han asesinado más de 60.000 refugiados. Hay campamentos de refugiados palestinos que ya no existen, como tal el Zatar donde vivía. En ese campamento vivían allí 40.000 personas. ¿Dónde está ese campamento? No existe. Hay 2 campamentos, qué casualidad que procede gente de Galilea, gente del norte de Palestina, son de religión cristiana. También han desaparecido esos 2 campamentos. Y otro campamento en el sur del Líbano también ha desaparecido. Y ahora mismo nuestros refugiados están destruidos en Siria y perseguidos en Siria. En el campamento de Yarmouk, otros campamentos. Persecución total. Aparte tampoco tenemos reconocimiento de los refugiados en muchos sitios. Yo me acuerdo cuando vine aquí la primera vez, me dicen, tú eres palestino, no, tú eres apátrida. Porque mi patria no es reconocida, apátrida. Nací del cielo, pues apátrida, ¿no? Entonces, eso nos trataban así.
Otro problema que tienen los refugiados, por ejemplo, en el caso nuestro en el Líbano, voy a hablar un poco de los refugiados para entender por qué esta es la lucha nuestra. No tenemos el derecho al trabajo. Es decir, hay 500.000 de refugiados palestinos en el Líbano, no tienen derecho al trabajo. Veíamos en chabolas, cuando llueve, ¿qué agua encima nuestra? Falta de medicinas, falta de médicos, falta de todo. Entonces, si no podemos trabajar, resulta que toda la gente, toda mi familia trabajaba. ¿Cómo puede ser? Claro, trabajamos como inmigrantes ilegales. No tenemos derecho a la seguridad social, no tenemos derecho a nada. Entonces, qué casualidad, ¿dónde están los campamentos? ¿Dónde están los mayores zonas industriales del Líbano? Es decir, donde hay campamento, un cinturón industrial, una riqueza grande. Hay una novela corta, un cuento de unas 80 páginas, escrito por un literato palestino que es uno de los más importantes escritores palestinos. Se llama el cuento Saad. Este cuento fue escrito por los años 70 y este autor fue asesinado en el Líbano a los 36 años en el 72. Habla este autor del problema de los refugiados, pero también habla del problema de la lucha de la mujer palestina, de esta abuela que ve cómo la explota el patrón libanés, pero también al mismo tiempo habla del enfrentamiento entre la clase trabajadora, o la que pretendía que haya un enfrentamiento entre la clase trabajadora libanesa y palestina, igual que los inmigrantes ilegales. Y al mismo tiempo habla de la lucha de clases. En esta novela tan corta, ¿no?, de 80, encuentras muchas cosas. Es decir, cada página es una novela muy sencilla, pero trae mucho. Y el autor de esta novela, digo, fue asesinado con el primer coche en el Líbano en el 72 por el servicio de inteligencia israelí. ¿Por qué? Porque no interesa que escriba la gente. Y gracias a ese autor ha descubierto lo que nosotros llamamos nuestra tierra la literatura de la resistencia, la poesía de la resistencia. Ese autor descubrió a Mahmoud Darwish, Samih al-Qassem, descubrió a Tawfiq Ziyad, descubrió a muchos autores que han dado mucha producción. Entonces, se puede hablar mucho del problema de los refugiados, pero ese problema existe. El otro problema que tenemos es lo que llaman hoy Palestina, Cisjordania y Gaza. ¿Cómo puede ser Palestina, dos territorios desconectados? No hay ni relación. Es una estafa a nivel internacional y se ve cómo puede ser un país, un trozo aquí y otro trozo lejano. Para mí, la única Palestina que reconozco yo es la Palestina histórica del río Jordán al Mediterráneo. Lo siento, no tengo aquí mapa para ponerlo, para explicarlo bien. Entonces, la Palestina histórica, nosotros los palestinos controlamos solamente, no llega ni el 5%, 2.200 kilómetros cuadrados, de 27.000 kilómetros cuadrados. Controlamos ese territorio. Y desgraciadamente, la dirección palestina en ese territorio está al servicio del ocupante israelí también, por los acuerdos de Oslo. Tenemos una dirección palestina, se llama la Autoridad Nacional Palestina, no trabaja para su pueblo. Tiene una colaboración a nivel de seguridad. Es decir, la dirección de derecha palestina, hasta la burguesía palestina, ni siquiera defiende sus intereses. Toda la burguesía de todo el mundo defiende sus intereses nacionales. En nuestra burguesía no, porque ella pertenece a ese mundo tan globalizado, ni lo defiende. Entonces, ese es el segundo problema que se crea. Los territorios del 67, que es lo que llaman hoy Palestina, que es Cisjordania. Tenemos el tercer problema que nos crea la fabricación de Israel, los llamados árabes israelíes, los que viven dentro del llamado Estado de Israel, que son 1.200.000. Si cogemos ese problema, porque esta gente sufre el apartheid, sufre el racismo real dentro de esa tierra. Pero fascismo, racismo, es decir, todas las barbaridades que hacía el régimen sudafricano, los israelíes lo hacen con nuestra población. Explico.
Entonces, durante esos 13 problemas, nosotros estuvimos viviendo en los campamentos, por eso estamos perseguidos, no a nivel personal, sino digo, toda la cuestión de refugiados. De 1948 a 1965 hemos visto que el mundo no ha hecho nada por nosotros, declaramos la revolución, esa revolución moderna que intentan muchas veces destruirla. Iniciamos la lucha para conseguir nuestros derechos. Muchas conspiraciones, muchos ataques, uno en la guerra civil en el Líbano, y luego viene la batalla de Beirut. La batalla de Beirut ya fue una estación de aniquilar la cuestión o estar calladito. No han podido estancar, es decir, terminar con la cuestión palestina, con el levantamiento popular palestino, con esta revolución donde las organizaciones palestinas salieron a la luz. Tenemos organizaciones palestinas de todo tipo, porque somos pueblo como todo el mundo. Tenemos derecha, tenemos de izquierda, tenemos comunistas y ahora tenemos la moda del islamismo. Porque digo moda del islamismo, porque Hamas empezó la lucha a partir de 1987 y nosotros empezamos la lucha por los años 50 y como organización marxista en 1967. Es decir, llevamos avance, antes que Hamas en 20 años, o la Yihad Islámica. Entonces, 1982, la batalla de Beirut. Y en esa batalla de Beirut hay un hecho muy importante. Cayó en la ciudad de Beirut 1 millón de bombas. Ataque por mar, tierra y aire. Pero la resistencia popular, sea libanesa o palestina, porque iba unida, pudo defender la ciudad. Y los israelíes no pudieron entrar a esa ciudad. Una ciudad asediada. No pudieron entrar. La resistencia popular, con un Kalashnikov, con una patoca, han podido defender la ciudad de Beirut ante los tanques, ante Merkava, ante la aviación F-6, F-16, F-15 y ante los barcos de guerra. Hemos podido defender la ciudad. Entonces nos obliga, porque es que había muchos civiles libaneses, en la resistencia palestina había un complot de alejarla. Termina la cuestión militar palestina, pero claro, eso lo anunció los refugiados. Pero vemos que hay miseria y ataques terribles donde en Cisjordania, donde un premio Nobel a la paz, o Nobel, Isaac Rabin, saca de la chistera a una política de romper los huesos. Así se llama la política suya. Es decir, un niño palestino lanza una piedra, romperle los huesos. Ese Isaac Rabin. Isaac Rabin sacó una política de arrancar el olivo. Nosotros en la zona de Cisjordania vivimos del olivo. Pues arrancó más de 500.000 de olivos. Ese es Isaac Rabin, el pacifista. Sacó una política de asesinatos selectivos. Es decir, sin juicio, sin nada, como hacen hoy día, pero en aquellos momentos asesinaban al dirigente palestino con un ataque, pero liquidación. Ese pacífico del mundo sacó otra política de las expulsiones. Yo soy incómodo para ellos, me expulsan de mi tierra. Y este pacífico, hecho lo que ha hecho en Cisjordania, llevó a, es decir, en sus tiempos fueron detenidas, uno de cada 4 jóvenes nuestros, uno de cada chavales nuestros, fue detenido por los israelíes, que son fuerzas de ocupación en Cisjordania según el derecho internacional. Entonces está ya la primera intifada, la intifada de las piedras. La intifada de las piedras, que era un levantamiento popular real, es decir, la piedra contra un ejército armado hasta los dientes. Según estadísticas, el ejército israelí es el mejor 4.º ejército armado del mundo. Pues no me dieron con las piedras. Hacen una conspiración, empieza por Madrid, en 1991. La conferencia de Madrid dicen que llega la paz a Oriente Medio. Canciones, medios de comunicación, llega la paz. ¿La paz quién la hace? Fuerzas imperialistas, fuerzas occidentales, de la administración norteamericana, sus amiguetes de Occidente, de Europa, gobiernos reaccionarios árabes y los israelíes y la cúpula de derecha palestina. Así de claro.
y había unos locos allí, algunos de la izquierda, no toda la izquierda, decimos no, Oslo va a traer más problemas al pueblo palestino. Los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Madrid. Porque para haber paz tiene que haber justicia. Y el problema palestino no se ha resuelto. Es decir, en Oslo lo que ha habido es tratar el problema palestino solamente de una parte. Cisjordania y Gaza. Se olvidaron del 48 y se olvidaron de los refugiados. ¿Qué pasa? Han hecho en Cisjordania ocupada lo mismo que hicieron en tiempos de la resistencia francesa contra el nazismo. Es decir, se fabrica un gobierno de Vichy y nosotros tenemos el gobierno de Ramallah. Que moleste a quien moleste lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Nosotros tenemos combatientes palestinos, están en las cárceles entregados. Y la Autoridad Nacional Palestina, que fue fabricación de Oslo, dos objetivos. A mí me representa, y a todos los palestinos del mundo, nos representa la Organización para la Liberación de Palestina, que es reconocida por Naciones Unidas a nivel mundial. A mí no me representa como refugiado la Autoridad Nacional Palestina, porque la Autoridad Nacional Palestina, según los llamados acuerdos de paz, representa a la gente de Cisjordania y Gaza. Pero claro, es una estafa por una parte, quieren quitar mi representación legal. Que esta representación legal ha pagado un alto precio en sangre, gente en las cárceles, en muchos mártires, en mucha gente de lucha. Entonces, no vamos a regalar esta representación. Aparte, no se puede regalar en el pueblo. Y luego, los acuerdos, al fabricar la Autoridad Nacional Palestina, es decir, la obligan a hacer el papel que tiene que hacer el ocupante, porque el ocupante tiene que hacer el papel de administración de esas zonas ocupadas, pues la han transmitido a la derecha, a la burguesía palestina, y así queda. Entonces, claro, en 1991 había en Cisjordania, le digo así, 200.000 colonos, hoy día hay 800.000 colonos. Eso es paz. Luego se acabó los medios de comunicación, que los palestinos no quieren la paz. Pero ¿cómo no queremos la paz si nosotros ya estamos hartos de vivir fuera? Pero quiero volver a mi tierra. Entonces, por eso ahora tenemos estallada la tercera intifada. ¿Por qué estalla la tercera intifada? No es que nuestra gente joven está loca. O a nuestra gente joven le gusta tirar piedras. Porque sabéis que tirar piedras a un tanque israelí, ¿cuánto puede costar a un chico de 13 años? Entre 5 a 20 años de cárcel. Por tirar una piedra. La semana pasada condenó, es decir, los tribunales fascistas de Israel a 5 chicos de Hares, estamos hablando de 16, 17 años, a 15 años de cárcel. ¿Por qué no sancionan a Israel? A 15 años de cárcel. Que no estamos tan locos para enfrentarnos con una piedra, con un cuchillo, a un soldado armado hasta los dientes. No, no estamos tan locos. Pero ya no podemos soportar la humillación. Ya no podemos soportar los controles militares. Ya no podemos soportar esta ocupación tan salvaje. No podemos soportar la miseria. Cisjordania, digo que son 5.000 kilómetros cuadrados. Si alguien la ve, parece la piel de un leopardo. Tenemos el muro de la vergüenza. Criticaban mucho el muro de Berlín, pero aquí tienen el muro que hay en nuestra zona y no pasa nada. Hay 700, yo pensaba que eran 727 controles militares, pues hay 750 controles militares en ese estado fascista de Israel. No en este estado, sino en Cisjordania. Hay 750 controles militares. Imaginaos, yo tengo que irme de aquí a Elche. En coche a lo mejor son un cuarto de hora. Pues en Cisjordania me cuesta llegar en 8 horas. Una distancia tan corta. ¿Por qué se ha levantado la gente? Los hechos lo dicen. Quemaron viva a una familia palestina. Quemar viva a una niña palestina. Un chico joven de 14 años fue también quemado vivo.
Un chofer de autobuses de 23 años fue ahorcado. Los colonos que vienen de todas partes hacen lo que querían. Entonces llegó un momento que el mundo está mirando para otra parte. Nos hemos levantado en esta tercera intifada. La intifada de la juventud. A pesar de la derecha palestina, a pesar de la progresiva palestina, a pesar de las organizaciones palestinas, la intifada se lanzó a la calle y no se puede frenar. La única forma de frenarla con alguna conspiración o alguna barbaridad. En esta intifada participan las chicas igual que los chicos, no solamente chicos. En esta intifada participan niños de 12, 10 años, 11 años, 13 años, porque el niño está viendo la humillación que sufre su padre. Tenemos esta gente joven organizada por sí misma. Organizada. Y pedimos a las organizaciones palestinas que apoyen a esa juventud y apoyen a esas mujeres que se han lanzado a la calle. Porque el que no puede ser no apoyar a esta gente teniendo en cuenta que Israel sigue haciendo otra barbaridad. Una de ellas, las detenciones administrativas. La detención administrativa es una ley que viene del colonialismo británico. Pueden detener a cualquier palestino sin ninguna causa. Se justifican ante el mundo que hay un sumario secreto. Como es secreto, lo pueden detener 6 meses. Terminan los 6 meses, renovable otra vez. Otra vez pueden llevar hasta 10 años de detención administrativa. Yo tengo una compañera en Ramallah, que es una diputada palestina, elegida democráticamente, aunque vivimos la situación por mi pueblo. Primero, los israelíes le dan una orden de expulsión de su propia casa, que es peligro a los intereses de Israel, peligro al ocupante. Y ya no está atacando, tú estás en su casa, pues la quieren expulsar de su ciudad natal. Rechaza esa detención. Hace tiempo la detienen y la llevan a la cárcel. Y ahora la han aplicado, estaba en detención administrativa, la han aplicado por el morro 18 meses. ¿Dónde están los derechos humanos? Aquí sí, se ha abierto mucho la boca, especialmente Felipe González, la oposición en Venezuela. Tenemos 6 diputados palestinos en las cárceles. No interesa por qué, esos diputados palestinos no tienen dinero, pero Slim sí tiene dinero. Es uno de los ricos del mundo. Entonces, aquí hay intereses económicos, hay intereses políticos. Entonces, no voy a seguir hablando mucho del problema, porque es que ahora mismo, en esta tercera intifada, porque también salió a la luz, porque en 2 meses, Israel detuvo a 500 jóvenes del Frente Popular. A 500 jóvenes en 2 meses. Detención a las cárceles sin ninguna causa. Entonces la gente ya está harta, ya no puede soportar esa situación. Hay que resolverla. Pero claro, no se puede resolver esa situación porque el conflicto está muy fuerte también en toda la zona de Oriente Medio. Puedo hablar mucho ahora de Gaza también, pero lo que pasa es que no da tiempo porque es un tema bastante complicado. ¿Qué pasa en Siria? ¿Una guerra civil? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Tan salvaje es el Assad? Los buenos de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, llevan la paz al mundo. Turquía es un Estado democrático. Arabia Saudí abandera la democracia en el Oriente Medio. En Libia ya hemos conseguido la paz. Esa pregunta tenemos que hacerla y cuál es la respuesta. Hoy día hay una guerra en la zona de Oriente Medio a través de terceros. Ya no es mandar directamente soldados de la OTAN o soldados de Estados Unidos o soldados británicos, sino a través de sus lacayos fabricados por ellos que se llaman los yihadistas. ¿Quién fabricó a Bin Laden? La CIA. ¿Quién fabricó a fulano y a fulano? La CIA. Y hoy lo que están actuando. Ellos no están luchando contra el monstruo en Siria. Ese monstruo lo están
arreglando para que sea 12 paraísos. La intervención de la llamada coalición internacional en 4 años no ha hecho nada. Sin embargo, interviene Rusia en Siria, en 4 meses ha hecho mucho más que toda esta alianza en 4 meses. Porque hay un peligro real. Y el drama en Siria se puede terminar de forma sencilla. De forma sencilla. Cerrar la frontera turca. Nada más. ¿Por qué no cierran la frontera turca? Porque hay intereses. Vamos a ver. Si yo ahora mismo voy a hacer contrabando de un coche, 2 coches, quizás los puedo hacer. De un barril, 2 barriles de petróleo, quizás lo puedo hacer. Pero hacer contrabando de 200.000 barriles de petróleo diario a través de Turquía, eso no es una cosa fácil. Luego, para luchar contra este yihadismo, llamado yihadismo, ¿quién financia a esta gente? La pregunta. ¿De dónde compran armas? ¿De dónde tienen los Toyotas los últimos modelos? Tienen muchos Toyotas. No sé si habéis visto alguna vez en la televisión. Y Toyota ha dicho así: yo no he vendido nada a esta gente de coches. Yo vendí 40.000 coches a Qatar, vendí 30.000 a Arabia Saudí y vendí a los Emiratos 20.000. Así lo dijo Toyota. Es decir, el patrocinador de esta guerra. ¿Qué pasa en Siria? Es lo mismo que pasa en todo Oriente Medio. No es una lucha civil, lo vuelvo a decir, quizás el gobierno sirio se puede equivocar mucho, pero lo que hay allí es una lucha antiimperialista, lucha antisionista, y allí hay 2 campos, como decía al principio: imperialismo, sionismo, Israel y reaccionarios árabes. Son igual de culpables. Tienes un campo y luego el otro campo, el campo de los pueblos. Esto es lo que está pasando en Siria. Porque si estudiamos lo que está pasando en Siria, que está relacionado con la cuestión palestina. ¿Por qué está relacionado? En Siria, el problema es que está en el campo de la resistencia. Estados Unidos no le perdona nunca a Siria en no apoyar la guerra en Irak. Porque Siria dijo no a la guerra en Irak. Eso una. 2, Siria sigue reivindicando hasta hoy día sus territorios ocupados, los Altos del Golán. Eso es uno de los motivos de la guerra en Siria. Segundo motivo, que es muy importante, es apoyo a la resistencia palestina y libanesa. ¿De quién apoya a Hezbollah? Siria. ¿Quién apoya a la resistencia palestina? Siria. Entonces, eso es un punto tal. Y otro tercer punto muy importante: se ha descubierto en Siria, en un país que no tenía deuda externa antes de la guerra. Siria no tenía deuda externa. Aquí me parece la deuda externa es el 98% del PIB, ¿no? Más o menos, ¿no? 98%. Pues no había deuda externa. Y el nivel cultural en Siria es muy alto, es decir, la educación es gratuita. La universidad en Siria antes de la guerra costaba 3 euros la matrícula. Aquí cuesta 2.000 euros o 1.000 euros. 3 euros. Los libros en Siria son los más baratos que hay. Y no hago propaganda para el régimen. Digo, régimen no se quiere decir como el régimen franquista. La traducción del sistema político al árabe sí dice régimen. El régimen sirio sí tenía algo de corrupción. Digo, tenía corrupción. Pero no llega la corrupción a la altura de la corrupción que hay aquí también, hay que decirlo. Pero por ese motivo no hay que destruir ni hospitales, ni colegios, ni universidades. Eso es lo único que achacan al régimen sirio. O no hay libertad de expresión. Hombre, por libertad de expresión tenemos que hacer un levantamiento popular armado, tampoco popular, intervención extranjera.
Porque lo que están combatiendo en Siria, y eso se ha demostrado, no según la media, algunos medios son nuestros, no. Porque en los países árabes hay medios afines a Estados Unidos. Pero también los medios occidentales reconocen que en Siria están luchando guerrilleros, yihadistas, lo que sea, de 83 países del mundo. Eso no es una guerra civil. Otra cosa en Siria, y eso me llama mucho la atención, hay dos tipos de oposición. Una política y la otra militar. Qué casualidad en la oposición política interna. Hay de todo, hay comunistas, hay de derechas, hay de izquierdas, nacionalistas, patriotas, hay de todo. Pero no apoyan la lucha, no lucha armada, sino el asesinato o la muerte o levantar las armas. ¿Levantar las armas contra quién? ¿Contra tu propio ejército? ¿Contra tu propia población? Sin embargo, coges la gente armada, esto está aquí, esta oposición externa, digo oposición externa en Siria, con un brazo armado, y ese brazo armado consta de dos líneas. Según Estados Unidos son 3 líneas. Según nuestro análisis es la única línea. Porque no hay ninguno, ni de derecha ni de izquierda en Siria, armado contra la población siria. Está 3 organizaciones muy importantes. Lo que llaman Daesh, el Estado Islámico, es salafista, wahhabí, y es una extensión de Al-Qaeda. Luego está el frente de nuestra, que dicen que es Al-Qaeda, pero es el brazo armado de la Organización Mundial de los Hermanos Musulmanes. La Organización Mundial de los Hermanos Musulmanes, ¿quién pertenece a ella? Es muy importante saberlo esto. Erdogan de Turquía. El antiguo presidente egipcio, ¿cómo se llama este? Morsi, el antiguo. Y luego también pertenece la organización Hamas Palestina a la Organización Mundial de los Hermanos Musulmanes. Pero Hamas tiene un problema: luchar por Palestina o por la Organización Mundial de los Hermanos Musulmanes. Eso hay que definirse. Porque el presidente de Hamas, el responsable del buró político de Hamas, vive en Qatar, vive lejos de su pueblo. Todas esas cuestiones hay que mirar. Entonces, este militarismo que hay en Siria, digo, con esos ejércitos que están luchando allí, estamos viendo que no representan los intereses del pueblo. Porque en Siria, como decía antes, no tenía esa deuda, pero tiene unas riquezas, tiene minas de oro aún sin explotar, petróleo sin explotar. Ese petróleo que sacan es una cantidad mínima. Tienen la segunda mayor reserva de gas del mundo, está en Siria. Y luego, la zona estratégica de Siria. Y se va a hablar muchas cosas de Siria, pero digo que también había gente en la cárcel, pero la gente que estaba en la cárcel. Ahora mismo, Siria, yo estuve hablando el otro día con otra gente y no los convence. Y para ver lo que pasó en Siria y cómo se puede resolver el problema. Es decir, ahora mismo Siria, digo, llega un momento, la única salida a Siria es la vía política. ¿Por qué? Porque la vía militar ya ha conseguido lo que quería conseguir. Dentro de 15 días ya los yihadistas ya tienen toda la línea de entrada de armas y financiación o suministro ya está cortada. Porque el ejército sirio ya está a 5 kilómetros de la frontera turca, está a 17, está a 12, es decir, ya está controlado. Con la aviación rusa ya controlan la frontera de 900 kilómetros. Que no es una cosa sencilla. 900 kilómetros no es mar, es montaña. Y difícil controlar la montaña. Porque la resistencia lebanesa pasaba armamento de Siria al Líbano a través de los burros. Eso no hay ninguna máquina que lo descubra. Igual que pasó en el Vietcong, en Vietnam. Sin embargo, ahora eso está controlado. Falta unos meses o un mes máximo, ya está controlado todo. Entonces, ¿qué hace el Estado sirio, el gobierno sirio?
Yo lo estaba explicando el otro día a la gente, dice, ¿cómo se atreve a hacerlo? En la zona sur de Siria, en la zona de Deraa, donde empezó el levantamiento popular al principio, llegan a una ciudad, o antes de llegar a una ciudad, el ejército sirio, hablan con la gente del pueblo. ¿Quién es la gente del pueblo? En ese momento, la gente del pueblo son, si hay un juez de paz, si hay algún colectivo de maestros, de jóvenes, es decir, una delegación del pueblo, que se llama una delegación o comité de reconciliación nacional y de partidos políticos, todos. Cogen lo que es yihadista de otro país, que se largue, si no va a morir. Y la segunda, todo lo que se ha levantado en armas del pueblo sirio puede regularizar su situación. Hay gente que dice, pero se puede volver en contra. Y más, el ejército sirio, el Estado sirio, deja esas ciudades, ha pasado hace 3 días, deja la ciudad y la gente que estaba luchando en el bando contrario, lucha con el ejército sirio. Dice, se quedan en sus zonas, lo único que tienen que estar responsables de que no entren más yihadistas. Esto lo están haciendo, está funcionando. Si fuera el Estado sirio, el régimen sirio, tiene miedo a su pueblo, no lo deja armado. Porque es una guerra tremenda lo que hay en Siria. Pero claro, esta guerra tremenda nos afecta a nosotros los palestinos de forma muy negativa. Porque Israel está haciendo sus barbaridades y todo el mundo está concentrado en Siria. ¿Por qué ahora Occidente está cambiando de política? Porque el peligro está en sus casas ya. Esos yihadistas, esos monstruos, o llamados yihadistas, porque el yihad es otra cuestión. Aquí en los servicios de inteligencia europeos, occidentales, digo todo esto porque es público, no sale en nuestra prensa. A ver, el Estado sirio manda a los servicios de inteligencia información sobre los detenidos, porque muchos allí de otros países. Tengo la información de este, lo manda. A cambio, pide Siria que no pidáis la cabeza del Assad. Es el presidente legítimo sirio elegido por el pueblo. El Assad es elegido por el 70%. Nos guste o no, el elegido el 70% de su pueblo. Entonces, esto, es decir, si yo es que sigo la noticia, yo nunca he oído al presidente del gobierno español pedir la cabeza del Assad. Sin embargo, a diario, el presidente Hollande pedía la cabeza del Assad. Como si fuera el problema en Siria, es el Assad. Pero no pide la cabeza de Arabia Saudí, no pide la cabeza de Qatar, no pide la cabeza de los Emiratos Árabes. No, solamente hay violación de derechos humanos en Siria. Que es una falacia. Entonces, hay una revista francesa, se llama Valores Actuales. 5 minutos de término ya. Valores Actuales saca a la luz que el servicio de inteligencia sirio ha ofrecido al gobierno francés información sobre los yihadistas, llamados yihadistas de Francia. Valls, el primer ministro, la rechazó. Dice que se la queden. Porque Francia sigue pidiendo la intervención militar en Siria. Ahora ya no pide tanto la cabeza del Assad. ¿Cómo se va a ver un arreglo en Siria destruyendo las instituciones del Estado? Pero la suerte que ha habido en Siria, el ejército sirio sigue unificado y unido. Y esto lo que protegió a Siria. Y aparte del apoyo de los comités populares y también la conexión con las fuerzas armadas kurdas. Es decir, los kurdos pueden levantarse en armas y decir, queremos la independencia. En el momento que haga eso, el Kurdistán sirio ha desaparecido. Porque Turquía está esperando aniquilar al último kurdo. Porque claro, si los kurdos en Siria tienen la independencia, en Turquía la van a pedir. Todo el tema a nivel internacional está en ese sentido. Ahora las negociaciones de llamadas de paz están bloqueadas porque la decisión no es del pueblo sirio. La decisión viene de Riyadh, de Arabia Saudí, y viene de Qatar, y viene de Turquía, y de Estados Unidos. No sé si la noticia se ha llegado aquí. Hubo un enfrentamiento verbal entre un miembro de la oposición siria y Kerry. Y dijo Kerry al de la oposición siria,
¿Vosotros qué creéis? ¿Que tengamos un enfrentamiento militar con Rusia? Claro, es que se está viendo todo el tema. Esa canción de que el Assad es asesino, esa canción ha terminado. ¿Por qué aquí no se habló nunca de los 47 ejecutados en Arabia Saudí? ¿Dónde está la libertad de expresión? Si es un país tan democrático, no asesina. La guerra en el Yemen. Pobre gente del Yemen. ¿Qué le han hecho al mundo para que venga la aviación de una alianza a atacar el Yemen? Si es un problema interno, lo resuelve el pueblo. No se habla de los presos y detenidos y detenidas en Bahrein. No se habla. Quieren vender que el tema es religioso. No es religioso. No chiíes contra suníes. Qué casualidad, la población mayoritaria en Bahrein es chií. Pero también es la población más explotada, más pobre. Si es una cuestión religiosa, porque hay dirigentes comunistas en las cárceles en Bahrein, con nombres y apellidos. Y esa gente, algunos estaban en la lucha anticolonial británica. Es que hay mucha mentira. Aquí lo que manda, que en Bahrein hay dos bases militares norteamericanas muy importantes. Una marítima y otra aérea. Y también es la sede de la 5ª flota norteamericana. Eso es lo que hay en Bahrein. Qatar juega un papel al servicio de Estados Unidos. Qatar es el líder político de la Organización Mundial de los Hermanos Musulmanes. Entre Qatar y Arabia Saudí, hay un enfrentamiento de liderazgo del mundo islámico o musulmán, pero al servicio del yanqui. Y eso no cuadra, porque si vamos a hablar del capitalismo y de los intereses bancarios, el Islam lo prohíbe. Eso es otro tema. Entonces, eso es uno de los temas. Arabia Saudí ahora lleva el liderazgo. Y estaban diciendo una noticia que Arabia Saudí quiere mandar tropas a Siria. ¿Para qué? Y le dijo al ministro de Asuntos Exteriores sirio, dijo, textualmente, se llama Al-Muallim, digo, el que entra a Siria va a volver a su casa en nichos de madera. En cajas de madera lo vamos a devolver. El pueblo sirio está armado ahora. Ya después de 4 años de guerra implantada en Siria, pues... Entonces, ¿cuál es la solución? Es una lucha, ya no es a nivel palestino o a nivel tal, es a nivel internacional. Por nuestra parte, os pedimos una cosa muy importante para apoyar nuestra lucha. Boicot a Israel, pero a todos los niveles, a nivel académico, productos, y aparte, es que ¿por qué tienen que venir productos, patatas de Israel, si aquí hay patatas? O dátiles de allí, si aquí hay dátiles, o que traemos de Argelia más cerca. Es decir, que hay que hacerlo, porque esos productos financian el armamento israelí. Y luego, a nivel cultural, es decir, como cantantes hablaban por la libertad, iban allí a tal. O un premio como el Antonio Muñoz Molina va allí para conocerlo de primera mano. Boicot. Porque hay no sé cuántos miles de académicos apoyan al boicot. Apoyan al boicot. Pues por nuestra parte, os pedimos boicot, participar a través del BDS o otras organizaciones, pero donde hay Israel, describir lo que es Israel. Es fácil. Porque Israel es que, lo voy a explicar y ya termino. Israel es un Estado fabricado que tiene 14 nacionalidades para fabricar ese Estado. Y sabemos en la historia, un pueblo no se fabrica. Quieren hacer un Estado para el pueblo judío. ¿Qué hacemos con los millones de palestinos? Eso una. 2, Israel está fabricado por 500.000 de argentinos, 1.200.000 rusos, no sé cuántos miles de españoles, de franceses, de ucranianos, polacos. Aquí me parece la internacional, pero una internacional fascista. Eso es lo que es Israel.
y hay 1.800.000 árabes. Estamos hablando de una población de 6 millones. Es decir, que no es un Estado natural. Entonces, la solución, aparte del boicot, apoya, pero la solución, hay dos soluciones. Una, si no se aplica el derecho internacional, hay que aplicarlo, tenemos el derecho a la resistencia, en todas sus formas. Tenemos el derecho a la resistencia en todas sus formas, encabezada por la lucha armada. Guste o no guste, esta es la única solución. Prefiero la lucha armada, puede ser con el cuchillo, puede ser con la piedra, porque eso es lucha armada para ellos. Entonces tenemos derecho a todo. Además hay una resolución de Naciones Unidas, avala lo que estoy diciendo en el tema de la resistencia. Y esta resolución, apunté el otro día su número, porque que nosotros no es que somos agresivos ni nada. La resolución 3246 habla de todos los pueblos, además el derecho internacional avala esto, es decir, en tiempos del nazismo, había resistencia francesa, y también la resistencia francesa era legítima, pero para los nazis era terrorismo, y hoy está pasando igual con la resistencia palestina. Y yo, pero también os aseguro, a pesar de los problemas que tenemos, al final venceremos porque no nos pueden liquidar, no pueden con nosotros, porque tenemos el futuro asegurado. Tenemos una gente joven, valiente, y reivindica sus derechos. Si hoy no reivindico mis derechos, mañana vendrán nuestros jóvenes y es lo que reivindican y van a seguir en este camino. Y gracias por vuestra presencia y a vuestro servicio ahora para cualquier pregunta. Bueno, ¿queréis hacer preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo que haya dicho, sobre algo que tengáis dudas del conflicto palestino o de lo que hemos estado hablando en Siria? Sí, dentro de Israel, ¿hay israelíes que rechacen toda esta situación? ¿Que residan en Israel? El Estado israelí vende al exterior que es un Estado democrático. Democrático para algunos. Todo el que sale de la línea marcada lo machacan. Me explico. Los nuevos historiadores israelíes están perseguidos en Israel. Un nombre como Elan Papé. Elan Papé es israelí de origen alemán. Porque para decir israelí hay que decir el origen, porque no son naturales de allí. Es la población natural, autóctona, me decía decir autóctona, es poca, el 5%. Entonces, allí no puedes hablar, tienes que estar dentro del sistema. Un colono nunca puede ser pacífico. Sí, hay movimientos, pero mínimo, pero está perseguido. Nosotros planteamos una solución. Es un único Estado en la Palestina histórica, del agua al agua, donde pueden vivir todos sus ciudadanos, pero vivir en paz dentro de la cultura de la paz, no dentro de la cultura lo que marca el racismo israelí. Quieren ellos un Estado para los judíos, nosotros decimos no, aunque no son todos judíos, la mayoría de los rusos no son de religión judía. Entonces esa es la solución, un Estado democrático, laico y voy más, progresista. Es la única solución. Dos estados no solucionan, tampoco ya hay terreno para dos estados. Ahora dicen que otros no, es que somos pacifistas, es que eso también capricho. Porque van de Argentina, yo conozco casos, son israelíes, de noche a la mañana llegan y enseguida tienen la nacionalidad. Como venía con ideas trotskistas de fuera, o anarquistas, o comunistas, pero yo no entiendo cómo puede ser colono, la primera. Llega, ve la barbarie israelí y directamente dice, yo israelí lucho por la paz. Puede haber algunos, pero claro, pero esa no es la solución. La solución, como decía antes,
Nosotros tenemos organizaciones palestinas allí. Hay una organización que se llama Los Hijos de la Tierra. Una chica, miembro del buró político de esa organización palestina, es de israelí, es decir, de origen judío, no sé de qué país del exterior. Forma parte de la dirección. No hay problema si hay integración en ese sentido. Integración por la paz. Luego hay otra cosa que a mí no me convence, eso lo estuve planteando con algunos miembros del Partido Comunista Israelí, porque no tenemos relación. El Partido Comunista Israelí tiene relación con algunas organizaciones palestinas, pero con nosotros no tiene. Estaba hablando con él porque el 90% de este partido son árabes, son palestinos, aunque están marginados dentro de ese Estado de Israel. Le decía a Ahmad, le decía, yo, a ver, no puedo entender ser comunista y colonialista. Ah, no, es que somos de la tierra. Digo, tú sí, pero el otro no. Porque el secretario general tuyo, el anterior, Flenner, se llamaba Flenner, formó el acta fundacional del Estado de Israel. ¿Cómo se puede entender eso? Comunista y fabricas un Estado. Que hay cosas no... Aparte, yo, por ejemplo, condeno al Estado de Israel. Ellos condenan el gobierno de turno. Entonces, todas esas cosas, es decir, que hay movimientos también de soldados que no quieren hacer la mili, otros hablan de la paz, pero la paz para ellos, como Yuri Avneri. Yuri Avneri también era, no sé, coronel o comandante del ejército israelí, ahora lucha por la paz, y casi me come en una conferencia. Yo le daba las gracias, digo que hay gente por la paz, y le dije que no habrá paz en Oriente Medio, o Próximo Oriente, si no hay retorno de los refugiados como yo. Quiero volver a mi casa. Y este pacifista que estaba hablando con la paz se levanta, casi me mata. Yo lo que quiero es destruir el Estado de Israel, me dijo así. Venir a aplicar el derecho internacional para destruir Israel. Es que ese es el problema de Israel. Eso no tiene nada que ver con la pregunta. Israel tiene un problema. Si se aplica la paz, desaparece Israel. Ese es el problema de Israel. Porque es como el vampiro. Necesita matanzas y destruir. Y para ellos, la paz es aniquilar lo que es el pueblo palestino. Vale, ¿alguien más? Si no hay algo más, pero hay una cosa que me gustaría hablar, que no hablé el día de hoy. Actualmente tenemos gente en las cárceles israelíes, tenemos gente en huelga de hambre, tenemos un periodista palestino, se llama Mohammed El-Khair, no sé si ha muerto o no, esta mañana estaba vivo, lleva 71 días en huelga de hambre, ya no ve en un ojo, ya está perdiendo audición, está al filo de la muerte. La han detenido solamente por opinar. Dicen que él es uno de los agitadores de la intifada. La intifada no necesita agitadores. Tenemos muchos periodistas en las cárceles. Aparte hay otra gente, otros presos, en huelga de hambre y de soledad con ese preso. Hay otro miembro también de detención administrativa, hay un dirigente del Frente Popular que lleva también 40 años de solidaridad con este preso, y todos nuestros presos están en pie de guerra y no se acuerda de ellos. Los presos palestinos hoy día superan los 7.500 presos. Superan los 7.500 presos. Y hay muchos en detención administrativa. Muchos de detención administrativa, y algunos han pasado por... Hay 28 cárceles reconocidas, pero también hay otro drama, que hay una cárcel, o más de una cárcel, secreta israelí. Existe la cárcel secreta 1391. Es una cárcel en el norte, que era un cuartel militar británico bajo tierra. En esta cárcel se tortura, en esta cárcel desaparecen gente. Tenemos presos defuntos. Hay 4 cementerios en este llamado Estado Democrático de Israel, donde están enterradas personas bajo números. Sus familias hoy día no saben nada de ellos. Eso es la realidad.
También pedimos solidaridad especialmente con nuestros presos que están en huelga de hambre. Y este preso ha pedido, no están cumpliendo la ley ni la Cruz Roja ni Amnistía Internacional. Este preso dice, él sale en libertad y va a salir en libertad o la muerte. Dice que esto es un tema muy sensible. Digo, que el tema de los presos y el sufrimiento de los familiares para ir a visitarlos, el castigo a los familiares, el castigo a las mujeres en las cárceles. Tenemos más de 570 niños en las cárceles, niños estoy hablando. Hay 280 mujeres en las cárceles. Tenemos diputados en las cárceles y no se habla nada de ellos. También que eso es un tema es importante a investigar y averiguar. Por eso algunas veces uno, no es que se cabrea, que no hay más presas que en Venezuela, porque eso ya es una canción. Todo, la violación de derechos humanos en Venezuela. Pero en Arabia Saudí no se habla nada de los presos. ¿Por qué? Porque hay negocios de venta de armas. Porque venden mucho armamento a Arabia Saudí. Y lo habéis visto también, ¿no? Irán era el demonio. Ahora Irán es muy amigo de Francia, porque ha hecho un contrato de compra-venta de armas. Contratos de fabricación, contratos de reconstruir. Hay contratos de exportación. Eso es lo que les interesa. Pero acordaos de verdad del tema de los presos. Y gracias. Si hay alguna pregunta más o... Yo una cosa más, por favor. ¿Qué final usted le ve a la guerra que hay en Siria y a la guerra que hay ahora en Yemen? Yo tengo una cosa muy clara. Una cosa muy clara. Va a haber derrota del imperialismo, del sionismo y los reaccionarios árabes. Y la historia avala lo que estoy diciendo. Argelia estaba bajo colonialismo francés 130 años. Puso su orgullo en el barro. Los pueblos de África se levantaron. El colonialismo portugués se fue. La ocupación del Vietnam, Camboya, eso demuestra que pueblos pobres han derrotado al imperio. Y en el futuro, que los pueblos en nuestra zona no van a ser menos, van a derrotar ese imperialismo, ese salvajismo y lucharemos por la paz, porque nuestros pueblos necesitan vivir en paz y las riquezas hay que compartirlas con todos los pueblos del mundo. Esta es la única solución. El futuro puede tardar, pero triunfaremos al final.